De Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de preguntarle públicamente a la presidenta de México por qué es que sigue ayudando a la tiranía de Cuba. Y hay dos temas que son preocupantes. Primero, que le está regalándole petróleo. En 4 meses le ha regalado $3 billones en petróleo. 55 tanqueros han ido a Cuba llenos de petróleo. ¿Pero por qué? Si lo único que está es ayudando a la tiranía. Y aparte de eso, le está pagándole más de $100 millones a la tiranía castrista por más de 3.000 médicos que son esclavos en el territorio mexicano. Todo el mundo sabe que los médicos cubanos son esclavos que los están exportando para explotarlos y que el gobierno de México, en este caso, le está regalándole ese dinero a la tiranía castrista. El libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que le prohíbe a los 3 países a tener tráfico humano, porque eso es esclavitud, tráfico humano. Por eso le estoy pidiendo a la presidenta Sheinbaum que entienda que si quiere tener médicos cubanos, que le pague directamente a los médicos, que el médico reciba lo que se merece, que reciba la labor de sus esfuerzos, no que se los regale al gobierno castrista. El comercio con los Estados Unidos lo dice muy claramente y el año que viene ese tratado se tiene que revisar y nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de que ese tratado le diga muy claramente a México que no explote más a los médicos. ¿A quién le gusta que el 95% de su salario se lo regalen a un tirano, no reciba el 5%? Pues modernos. Las declaraciones que acaban de escuchar son de una periodista que estuvo cuestionando a la presidenta Sheinbaum de México referente a los envíos de petróleo. Y ahora estamos descubriendo que hay intercambio entre Cuba de muchas cosas. Nosotros estábamos pensando, ¿por qué el gobierno de Cuba se siente obligado a estar enviando ayuda a Cuba? Y lo cierto es que esto siempre ha sido así. Hay un intercambio de todo tipo, o algunos que sabemos y otros que no sabemos. Y en esta entrevista de esta señora periodista que dio los mensajes a los medios, comunicado, lo está poniendo un poco más claro. Ahora sabemos que le envían médicos a México que no reciben su paga total. Eso es considerado esclavitud, como dice la periodista. Entonces, ¿cómo viven estas personas? Son como vendidas como ganado internacionalmente en cualquier país que sea aceptado tratados de este tipo, que no se deben de ver ya. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otras cositas que vienen. No existe ningún bloqueo. Existe un embargo bilateral y Cuba sí comercia con el mundo. Llamarlo bloqueo es una distorsión. Un bloqueo es una acción militar que impide físicamente comerciar, moverse, desplazarse. Lo que existe es un embargo solo entre Estados Unidos y Cuba, no entre Cuba y el resto del planeta. Hoy Cuba comercia, por ejemplo, con la Unión Europea, China, Brasil, México, Argentina, Rusia, Turquía, Canadá, casi todo Asia. Y paradójicamente, Estados Unidos es uno de los principales vendedores de alimentos a Cuba, porque desde el año 2000 las ventas agrícolas y humanitarias están autorizadas. Cuba compra cada año cientos de millones de dólares en pollo y medicinas a empresas norteamericanas. Entonces no, el bloqueo no impide que Cuba compre comida o medicina. Cuba sí puede comprarlas. Lo que no puede es pagarlas. En segundo lugar, Cuba espanta la inversión extranjera por su propio modelo. Se suele decir que el embargo impide que lleguen inversiones, pero la verdad es que hay una ley, la ley 118 cubana, que permite la inversión extranjera y existen zonas francas como Mariel. El problema no es legal, es práctico. El Estado prohíbe que el inversor contrate directamente trabajadores. Debe contratarlos a través de una empresa estatal que se queda con más del 80% del salario. No existe seguridad jurídica. Expropiaciones, cambios arbitrarios de reglas, controles y decisiones del Partido Comunista Cubano ahuyentan el capital. El sistema prohíbe el mercado mayorista, limita la importación privada, mantiene el monopolio estatal del comercio exterior. No existe capitalista que quiera arriesgar dinero en una estructura donde el Estado es juez, parte y dueño total. En tercer lugar, la economía cubana ya era disfuncional incluso cuando no había embargo.
La crisis estructural no comenzó con el embargo, viene desde la propia instauración del modelo. Agricultura estatal improductiva desde los años 60. Al Che Guevara lo hicieron ministro. Eliminación de propiedad privada y competencia. Planificación central rígida. Productividad crónicamente baja. Burocracia que asfixia cualquier tipo de iniciativa. El embargo no creó estas distorsiones. Son productos del diseño interno. En cuarto lugar, incluso con subsidios soviéticos enormes, el modelo no funcionó. Este es el dato clave que destruye el mito. Entre 1960 y 1990, la Unión Soviética subsidiaba a Cuba con entre el 4% y el 7% de su PBI anual, según economistas tanto cubanos como extranjeros. Moscú, entre otros, compraba azúcar a precios muy por encima del mercado de Cuba, vendía petróleo a precios preferenciales, regalaba bienes industriales, maquinaria, combustibles y alimentos. Una transferencia multimillonaria que ningún país socialista recibió en tal magnitud, a tal escala. Aún así, la productividad permaneció estancada. La industria era dependiente de insumos soviéticos. La economía nunca, jamás logró autoabastecerse. El Estado mantuvo intactas sus ineficiencias. Cuando esos subsidios se desplomaron en 1991, el sistema cayó como un castillo de naipes. No por el embargo, por su incapacidad estructural. En quinto lugar, comparaciones internacionales. El modelo, no el embargo, explica el resultado. Si el embargo fuera la causa central, deberíamos encontrar algún patrón comparativo, ¿no creen ustedes? Pero ocurre exactamente lo contrario. Venezuela, sin embargo, colapsó igual o peor. Inflación, escasez, migración masiva. China y Vietnam, con modelos socialistas originales y sin sanciones significativas, salieron de la pobreza cuando liberalizaron sus economías, no cuando negociaron con Washington. Otros países con sanciones, Irán, Corea del Norte, muestran que la variable decisiva es el modelo interno, no la sanción externa. El caso cubano encaja perfectamente en esa narrativa. Los países con economías estatizadas y sin incentivos colapsan, tengan o no sanciones. En sexto lugar, el embargo no impide producir alimentos, electricidad ni transporte. Aquí llegamos al corazón del mito. El embargo no prohíbe que Cuba siembre arroz, por ejemplo, que siembre frijoles, críe reses, pollos, perfore pozos de agua, restablezca redes eléctricas, importe piezas para termoeléctricas desde Europa o Asia, o que permita mercados privados, que elimine la dualidad monetaria, abra el comercio mayorista, privatice empresas quebradas, incentive la producción agrícola. Nada de eso está prohibido. Todo depende del Estado cubano, y el Estado cubano por diseño lo impide. Por eso Cuba importa el 70%, entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumen, en un país tropical con suelo fértil y clima ideal. No es el embargo, es el modelo. En conclusión, la idea de que el embargo es el culpable de la ruina cubana es una vieja excusa política, jugada a más no poder por movimientos de izquierda en campañas electorales, pero los datos son otros. Todo lo que se ha dicho, muchos ya sabemos, tenemos sospechas o teorías, pero la verdad es esta, y es cierto lo que se está diciendo en estos reportajes, que no quedan preguntas para seguir haciendo referente a estos negocios. Como lo explica el economista, el embargo no es el problema del sufrimiento de la economía cubana, sino que poner todo junto en una sola bolsa conlleva a no dejar que lo que la bolsa pueda salirse de ella y llevarlo a los ciudadanos, al pueblo, que son los que sufren referente a esto. Todo eso queda encerrado solamente en un grupo, en un puñito de personas, de gentes que lideran el país cubano. Conlleva el sufrimiento de los ciudadanos hasta este momento. Crecieron en el régimen pensando que eso era lo mejor y que eso es lo bueno. Ahora, con la informática se están dando cuenta que no es así. Han estado sufriendo con sueños perdidos que se los han obligado y se los han escondido. Esto es la verdad. Es fea pero cierta. Mis amigos, pensémoslo. Si nosotros seguimos creyendo que las ideologías retrógradas antiguas van a funcionar en los gobiernos, no es cierto. Ya lo mencionó el Señor. Venezuela lo mismo pasó. Cuba está pasando lo mismo. Nicaragua no dicen mucho. Calladitos se quedan, pero sabemos dónde va. La gente,
Los ciudadanos son los que sufren. Ahora, cuando vengan estas personas a hablarlos bonito de amor hacia la ideología comunista, digamos que no, despertemos, digamos que no, ya basta, no funciona, nunca funcionó y no va a funcionar. Tenemos que encontrar otras alternativas a todas estas situaciones políticas de nuestros países que nos han mantenido en un estilo cavernícola, retrasados por las mismas ideologías, que los únicos pocos que se hacen millonarios son aquellos que están en el poder. Mis amigos, no quiero sonar demasiado político, pero la realidad es esta. Despertemos y gracias por todos. Gracias, mis amigos.